En ese trabajo, las auditorías son completamente necesarias y la realidad es que no hay forma de escaparnos de ellas, ya sea que sean de primera, de segunda o de tercera parte y que en un momento vamos a explicar cada una de ellas, representan siempre un reto y según sea el caso, pudiera influir en cómo nos sentimos, en nuestro estado de ánimo y hasta en nuestro estado físico. Me ha pasado. En este episodio vamos a hablar de esto. Y además invité a una amiga experta para que nos dé unos muy buenos consejos y nos platique un poquito de esto. Entonces, yo soy Mike Gámez y esto es Inocuidad al Chile. Inocuidad al Chile es el espacio en el que hablamos de inocuidad alimentaria, pero en ocasiones hablamos de cuestiones laborales normales y tratamos de buscar respuestas a los problemas que todos enfrentamos. Yo, así como tú, estoy aprendiendo sobre inocuidad y tratando día con día ser mejor en mi trabajo. Hola amigos, ¿cómo estamos? Espero que todos se encuentren y los que me escuchen que se encuentren muy bien. Donde quiera que se encuentren, les mando un saludo, un abrazo a la distancia. Y antes de empezar con el tema de esta semana, les platico rapidito que en estos días han pasado cosas interesantes. Tuve la primera colaboración con otro podcast. Les cuento que fue una experiencia muy interesante, divertida, amena. Fue con mis amigos de Araceli Román y Juan Antonio Silva del podcast Hasta la Cocina, hablamos de inocuidad. Como les decía, fue una plática muy interesante, fue muy amena, fue muy divertida incluso. La verdad, encontrar personas que comparten tu interés por divulgar, por compartir ideas y por encontrar audiencia en este mundo tan silencioso a veces, ¿no? Que es el internet. Digo silencioso porque tú puedes publicar cosas y de repente no escuchas a nada de vuelta, ¿no? Como ahorita yo estoy hablando aquí y no escucho nada de vuelta. Pero bueno, es interesante, fue muy interesante platicar con ellos. Salió un episodio muy bueno y creo yo que pudiera ser de interés para todos ustedes. Les voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que vayan, para que lo chequen y le den, obviamente, para que lo sigan. Para que los escuchen sus otros episodios, la verdad que están muy buenos. Van a encontrar cosas muy buenas. La verdad se los recomiendo mucho. Entonces, ahí se los dejo para que ustedes lo vean, ¿sale? Entonces sí, a lo que nos truje chencha. ¿Por qué me pongo tan nervioso en las auditorías? ¿Y cómo puedo superarlo? Algo que tenemos que tener en cuenta que en ese trabajo que realizamos y al estar implementando un sistema de gestión de inocuidad, sea el esquema que sea la auditoría que nuestro cliente nos pida, sea que lo hagamos por la razón que sea, la auditoría siempre va a tener un impacto en nuestro trabajo. Y depende cómo lo veamos, lo enfrentemos, el impacto en nosotros puede ser negativo o positivo. ¿Y a qué me refiero? A nadie le gusta que cuestionen su trabajo. A nadie le gusta que alguien venga, un externo venga y que te diga esto está bien y esto está mal. A nadie. A nadie le gusta enfrentarse con ese entorno ni con esas situaciones. Pero veo mucho tipo de reacciones ante las auditorías. Y veo gente que se siente muy segura de sí misma y lo enfrenta con tranquilidad. Y veo personas que sufren muchos días antes y durante la auditoría y se les va el hambre y pueden hasta tener problemas del estómago, tener diarrea incluso, se les va el sueño, en fin. Pero todo esto son reacciones a la inseguridad que podemos tener ante este momento crítico de nuestro trabajo. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué podemos tener este tipo de reacciones? ¿Por qué nos sentimos mal ante una auditoría? Primero que nada, vamos a hablar un poco sobre el contexto de lo que es una auditoría. ¿Qué es una auditoría? Déjame te cuento rápido la información que me encontré por ahí. La palabra auditoría proviene del verbo latino audire, que significa oír, que a su vez tiene su origen en los primeros auditores que ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación. Principalmente era observar. Generalmente es la acción de verificar que un determinado hecho o circunstancia ocurre de acuerdo a lo planeado. Y
en pocas palabras o en mis palabras, básicamente es que lo que dices que haces se haga. Y al momento de la auditoría sirve para detectar esas desviaciones o esas cosas que dices que haces pero que no haces. Y eso pone las bases para realizar mejoras, para mejorar, básicamente. Esas serían mis palabras para describir lo que es una auditoría y más que nada enfocada en nuestro contexto, ¿no? Porque hay muchos tipos. ¿Y cuáles serían las características de una auditoría? Una característica que debe de tener una auditoría es que debe ser objetiva. Esto significa que debe estar basada en hechos reales, sustentables y con evidencia. Debes de, si dices que vas a hacer algo, si dices que vas a lavar algo, si dices que vas a contar algo, si dices que vas a pesar algo, si dices que vas a checar la temperatura de algo, lo que sea, debe de haber evidencia de eso que dices que haces. Nada de que mi amigo me dijo que debería hacerlo así, pero pues no anoté por aquí, no tengo un registro, no tengo nada, no tengo un procedimiento. No. Esas cosas no valen. Eso no es objetividad. Ahora, otra característica es que debe ser sistemática, ya que se desarrolla bajo una serie de pasos, de etapas, y estas se deben de ejecutar en un orden para obtener un objetivo. Eso es lo que significa sistemática. Y esta debe de ser también profesional y transparente. El auditor debe de tener la capacidad de comunicar o de informar lo que encuentre en esta auditoría o en esta revisión sin ningún tipo de conflicto de interés, sin ningún conflicto o sin ninguna intención a favor o en contra de la persona a la que está auditando. Ahora tenemos los tipos de auditorías. Estas pueden ser de primera parte o mejor conocidas como auditorías internas, estas que realizamos entre áreas, diferentes áreas. Yo le puedo realizar una auditoría al área de mantenimiento y mantenimiento a mí y así de esta forma podemos ganar un poquito de objetividad eh, para, para realizarnos estas revisiones internas. Son muy importantes y son muy útiles. Y tenemos estas auditorías de segunda parte, auditorías de nuestros clientes, donde ellos vienen y realizan una revisión de nuestro proceso con el fin de corroborar que el sistema de inocuidad funcione correctamente. Y luego también están las auditorías de tercera parte, en las que ya se involucra una empresa completamente ajena a mí y a mi cliente, y esta persona trata de traer esa objetividad, esa imparcialidad a la mesa. Ahora, ya hablamos un poquito del contexto de lo que es una auditoría, pero probablemente puedas decir, yo sigo teniendo miedo, sigo teniendo mucho miedo. Y en esta ocasión aproveché que estaba colaborando con mis amigos de Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad, y le pedí a Araceli que nos hablara un poco de su experiencia en las auditorías, porque siendo auditora ella puede darnos muy buenos comentarios. Entonces le pregunté, ¿cuáles cree ella que sean las razones por las que nos podemos sentir súper presionados y estresados al momento de una auditoría? Y esto fue lo que me dijo. Creo que son 4 factores. Uno de ellos, y creo que el más importante, es qué tanto manejas la información de tu sistema de gestión. A veces creemos que conocer el sistema de gestión es lo único que necesitamos saber, pero en muchas ocasiones no nos hemos, no hemos profundizado en el conocimiento de los requisitos que nos están auditando. A esto me refiero a conocer claramente los criterios de auditoría que van a aplicar. Y a veces no solo es el criterio de auditoría, a veces hasta las guías de aplicación de esos criterios de auditoría. Cuando hablo de criterios de auditoría me refiero a normas, estándares, esquemas de certificación. Y a veces esos documentos tienen documentos adicionales que te van dando luz de cómo se puede resolver cada uno de los requisitos o qué evidencia podrías presentar, o te va dando ideas, ¿no?, de cómo se puede ir solucionando cada uno de los requerimientos que está solicitando el esquema. Aquí el punto está en que a veces nos centramos en que somos expertos en nuestro sistema de gestión, pero si no conoces los requisitos, pues a ciencia cierta no sabes si tu sistema de gestión da cumplimiento al requisito, ¿no?
Eso es, creo que lo que puede poner más nerviosa a la gente. De hecho, es algo que pasa muy comúnmente con vigilancias de gobierno, que muchas veces no conocemos las normas que nos aplican como tal, no conocemos los debes y los se puede o podría, y nos lleva pues a situaciones en las cuales aceptas todo porque a ciencia cierta lo desconoces, ¿no? Entonces creo que es importante, más allá de conocer mi sistema de gestión o la metodología que yo aplico o que yo implementé para dar cumplimiento, tengo que conocer claramente el requisito del esquema al que le estoy dando cumplimiento, ¿no? Una vez que yo sepa eso, puedo dialogar más con el auditor, puedo debatir más el punto, ya que el auditor no puede levantar no conformidades mientras no haya un criterio de auditoría que no se esté cumpliendo. Entonces creo que es la manera más fácil en la que se puede tener un debate sano con el auditor y llegar a un acuerdo en si es no conformidad o no lo es, ¿no? Entonces, podemos decir que lo primero que nos ayudaría a sentirnos más seguros al momento de nuestra auditoría es conocer muy bien el esquema o las normas en las que nos están auditando. Y no solo eso, sino que debemos conocer muy bien los requisitos. Estos requisitos generalmente vienen con documentos en los que se señala de qué forma vas a dar cumplimiento al requisito. Y te dan así como que pistas o te dicen exactamente qué es lo que el auditor va a buscar, qué es lo que el auditor te va a pedir. Entonces, estudiar muy bien esos documentos es lo que te puede traer completa seguridad, completa seguridad. Entonces, hay que estudiar. Ok, entonces, ¿cuál sería el otro punto? El otro factor importante que creo tiene relevancia es eh, el comportamiento del auditor. Yo sé que hay auditores que de repente la actitud que tienen ante el auditado pues no es la más adecuada, y eso puede generar un entorno de estrés para todo el grupo que está siendo auditado, ¿no? Entonces, ¿cómo debería de comportarse un auditor? En su gran mayoría los auditores son y tienen que ser abiertos, bueno, de mente abierta, con criterios suficientes, ser empáticos también con las personas. El hablar de empatía no me refiero a que sean barcos y que, pobrecito, lo va a cumplir en unos cuantos días o va a hacer el cambio, no, no, sino que en realidad comprendamos o tratamos de ver qué es por lo que está pasando el cliente, pero que eso tampoco afecte nuestro juicio, ¿no? Ok, recuerda que los auditores también son personas y también pueden tener un mal día, aunque eso no es excusa para portarse de una forma inadecuada, pero tómalo en cuenta. Y además, otra cosa que yo pudiera agregar es que si alguna vez tuviste una mala experiencia con un auditor, esa mala experiencia no debe de sobreponerse en nuestra mente y pensar que siempre va a ser igual. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos por ahí? Otro de los factores puede ser que la persona se sienta demasiado estresada por una tal vez razón ajena a él, ¿no? A veces que no podemos como controlar las emociones, nuestro temperamento, y eso nos lleva a ponernos en situaciones complicadas de estrés. Entonces, creo que puede llevar más bien a la falta de autocontrol, ¿no? Que eso es algo que sí tenemos que trabajar en nuestro interior. Y la otra es, y que pasa muy comúnmente, bueno, en mi sector pasa comúnmente, a veces las cabezas presionan tanto a quien va a tener la auditoría o va a tener la revisión o evaluación y incrementan el estrés, además del estrés que atraes porque vas a tener una visita, bla, 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 amenazas, ¿no? Si no pasas, te despido, si no pasas, te condiciono tu contrato, ¿sabes? Entonces, sí se presentan estas situaciones que derivado del resultado de una auditoría o evaluación, pues te puede perder el empleo. Entonces, obviamente eso genera un estrés enorme en la persona que está atendiendo la auditoría y puede llegar a bloquearse y puede llegar a sufrir
pues no sé, a mí no me ha tocado desmayos, pero sí me ha tocado gente que llora, por ejemplo, en una evaluación y pues sí es complicado, pero si tratas de tranquilizar a la persona y decir, a ver, no está pasando nada, vamos a tranquilizarnos, tratas de buscar opciones para que podamos salirnos un poco de esa situación, distraernos un poquitito, tal vez cambiando un poco la charla y después regresar a las preguntas de la auditoría, ¿no? Yo personalmente recuerdo una ocasión en la que yo mismo me bloqueé, o no, no es que me bloqueé, sí, llevamos bien la auditoría y todo, ¿no? Pero sí se me fue el hambre, completamente se me fue el hambre. Entonces duré como, no sé, como un día completo sin comer nada, no tenía hambre y yo como bien, soy bueno para comer. Pero sí, a veces nosotros mismos podemos tener o bloquearnos o hacernos daño a nosotros mismos. Entonces, ahí es cuestión de uno pensar bien las cosas y analizar las cosas, saber reconocer que tenemos, hemos hecho un buen trabajo, reconocer que tenemos toda la documentación en orden y en fin. Y aquí Araceli pudiera darnos algún consejo a lo mejor. Mira, yo creo que lo que te ayuda a que no te sientas tan nervioso en una auditoría es que tengas un conocimiento profundo de tu sistema de gestión, además de que conozcas de los requerimientos, de los esquemas, las normas, los estándares con los que vas a ser auditados. El que tú tengas ese conocimiento te da seguridad, ¿no? Además, esto también te va a ayudar a tener una mejor comunicación con el auditor, porque ambos se van a entender y van a saber claramente de qué están hablando. Muchas veces nos centramos en conocer nuestro sistema y cómo lo hago yo al interior de mi instalación, de mi empresa, de la organización o de mi proceso. Pero eso no quiere decir que como lo hago yo es como es lo correcto, ¿no? O es como suficiente para cubrir el requisito de un esquema. Entonces es importante que conozcamos bien ambas cosas, mi sistema y los requerimientos. Y eso te va a dar mucha seguridad. La otra es buscar entablar esa conexión con el evaluador, con el auditor. No se trata de que sean barberos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que busquemos la forma en que ellos como evaluadores se sientan cómodos en la auditoría, sientan que hay respuesta de parte del evaluado, pero también por otro lado les aseguro que el evaluador también va a poner mucho de su parte cuando siente que las cosas están fluyendo mucho mejor. A veces entra una presión también hacia el auditor cuando no se está teniendo la respuesta, cuando se está habiendo estas prácticas dilatatorias, le llaman, están dilatando mucho en entregar información y obviamente los auditores vamos con contrarreloj. Entonces empieza la presión y empiezas a pues acelerar, ¿no? Y ahí obviamente el evaluado se siente más presionado. Entonces, ¿qué cosas así prácticas pudieras mencionar que creas que nos puedan servir para ser más organizados o que puedan ayudar a este mover y en este momento? ¿Qué he visto yo en empresas como para facilitar toda esta comunicación? Hacen matrices, hay empresas que hacen matrices, un Excel donde dice requisito que debes de cumplir y cómo le das cumplimiento con tu sistema de gestión. Eso te ayuda un montón, es un acordeón tal cual, ¿no? La otra es, me tocó ver en una empresa de Culiacán, me acuerdo perfecto, lo que tenían era, en sus carpetas ya tenían señalado de un bonche de documentos, ya sea registros o, no sé, sus procedimientos, qué sé yo, ya tenían identificado qué punto del requisito es al que estaban dando cumplimiento. Entonces, la verdad es que eso les ayuda un chorro, porque la auditoría fluye, ustedes manejan bien la información. La verdad es que eso es primordial. Bueno, toda la información que nos ha dado, que nos ha transmitido Araceli, toda la experiencia, la verdad es grandiosa. La verdad creo que es de gran ayuda. Y me gustaría nada más, ya por último, algún último comentario que quieres agregar a la conversación. Si nos ponemos nerviosos porque sí, creo que pues sí es un tema de trabajarlo
en cuestión de manejo de emociones, ¿no? Hay que tener seguridad en nosotros mismos, seguridad en el trabajo que estamos ejecutando, por eso estamos en ese puesto, por eso tenemos esa actividad, ¿no? Em, y muchas veces yo les diría, no traten de hacer cosas que en realidad no hacen por querer verse más profesionales, más técnicos. Háganlo como lo hacen todos los días. Eso es lo que siempre trato yo de comunicarles cuando hago evaluación y más cuando hago evaluación en el recorrido en sitio y las entrevistas con el personal. ¿Qué haces todos los días? ¿Cómo lo haces todos los días? Porque a veces tratamos de ponerle más caché y terminamos regándola. Entonces, háganlo como siempre, como ustedes siempre lo han hecho, y obviamente asegurándose previamente de que como siempre lo han hecho es como se ha hecho bien, ¿no? Es dando cumplimiento al requisito. Bueno, en esta ocasión lo vamos a dejar hasta aquí y la verdad que quiero agradecerle a Araceli por su tiempo, por toda esta experiencia que ella nos comparte y que creo que será de mucha utilidad para muchos de nosotros. Muchísimas gracias, Araceli. Y esto es todo. Y nada más quiero invitarlos a escuchar este episodio en Facebook, en YouTube. Ahí van a estar los audiogramas, se llaman audiogramas, para que tú puedas compartirlo, tú puedas comentar, tú puedas, no sé, pasárselo a tus amigos que se ponen nerviosos en las auditorías, que a lo mejor les puede ayudar y servir, ¿no? También estamos en las plataformas de podcast más comunes, que son, ¿qué será? Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Esas son las tres más fuertes. Entonces ahí estamos. Y por último también está ese espacio que tenemos en Patreon. Patreon es una plataforma en la cual tú puedes apoyarnos económicamente, así literal, económicamente, para seguir adelante con este proyecto. Le echamos muchas ganas, le echamos mucho empeño, mucho amor, con mucho cariño hacemos esto para todos ustedes que nos siguen, que nos escuchan y bueno, y lo más importante y lo que más nos ayuda es que por favor compartan estos episodios con alguien que le pueda ayudar. También tenemos por ahí, se me olvidaba, el correo electrónico inocuidadalchile@gmail.com. Cualquier cosa, cualquier comentario, incluso puedes hacer sugerencias de episodios. Si a lo mejor tú tienes alguna historia así como que complicada o alguna experiencia interesante que digas tú, esto le puede servir a alguien, ahí me lo puedes mandar. Nos podemos comunicar y lo podemos convertir en un episodio. Si tú quisieras como que utilizar este espacio para divulgar algo que te pasó y que digas tú, esto no me gustaría que le pasara a nadie, o a lo mejor esta forma que lo resolvimos pudiera ser de utilidad para alguien más, pudiera funcionar también. Entonces, bueno, los dejo. La verdad, les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco muchísimo porque han llegado hasta este punto. Y les mando un saludote. Muchísimas gracias. Gracias, Araceli. Un abrazo. Y esperamos vernos y escucharnos pronto. Un saludo a todos. Bye bye.